esta situación de México que desde luego ha generado un conato de violencia que ahora abre más ese abanico de preguntas. Bueno, ¿quién manda entonces en un estado como el caso de Culiacán, en México, en Sinaloa, perdón, y qué es lo que realmente predomina? Porque al final de cuentas se ve que hay un ejército increíblemente armado, que es el que al final podría decir que es el que se esconde bajo el anonimato, pero es el que evidentemente tiene el control de todo esto. Hay que dar como antes. No podemos dejar de lado este tema. Claro, claro, es importante. De alguna manera, digamos, Anabel Hernández, una periodista que ha investigado mucho el tema del narcotráfico en México, en su libro Los Señores del Narco, también establece que el cartel de Sinaloa tiene ramificación en Centroamérica y en El Salvador también. Entonces, por lo tanto, es un tema que de alguna manera le interesa al país. Alguien tuvo que haber dado la orden, y yo entiendo que el jefe del ejército es él. ¿Verdad? Entonces, luego, digamos, él en una visita que hace el estado de Sinaloa saluda a la mamá del Chapo Guzmán, se baja del carro y la saluda. Entonces ya son como muchos, digamos, vínculos incluso entre su partido Morena, que han habido varios candidatos de Morena en el estado de Sinaloa que han ganado la elección con respaldo abierto. No, pero del eso que estás diciendo, Marvin, es irresponsable, estar queriendo ligar a Morena con los narcos. O sea, esa es la versión. Mira, esa es la versión. Esa es la versión. Las investigaciones de Anabel Hernández. Espérame, esa es la versión que acabo de leer yo de Fox. Está repitiendo el discurso de Fox, el que fue la extrema derecha que le dicen el yunque. No, oíme, el yunque, que es la extrema derecha en México, está manejando esa versión. Me parece irresponsable. Ser de extrema derecha, no te lo diga un fascista o te lo diga un comunista, no le quita la verdad a que el involucramiento del narco en el estado de Sinaloa es real. Me parece muy ligero. Lea Anabel Hernández. Me parece muy ligero mezclar a Morena con los narcos. Evidentemente, mira, en México se ha señalado como un narcoestado. De hecho, no puedes tú ignorar el cartel del Golfo y el cartel de Sinaloa, y las dos ramificaciones, esas cruzan toda América Latina, cruzan. En control. ¿Por qué? Porque necesitan el narcotráfico. Morena tiene mucho que aclarar el vínculo de miembros de su partido con el narcotráfico, Walter. Y todo todos los países, digamos, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, todos para abajo están cruzados, digamos, como por esos dos afluentes, digamos, ¿verdad? Dos afluentes. No podemos cerrarnos a ver cómo el narcotráfico ha infiltrado los institutos políticos, no solo en México, sino que en toda América Latina. Bueno, el expresidente de Honduras está procesado precisamente por vinculaciones a y no te creas, por eso te digo, y no creas que solo es el caso en Honduras, debe de existir, por lo que Walter, por las ramificaciones. A mí lo que pasó en Culiacán me hace recordar un punto básico. Los elementos del Estado para ser considerado Estado es precisamente el control del territorio, la población y la soberanía. Entonces, cuando tú perdes el control del territorio, estás a un paso de un Estado fallido. Es decir, cuando el Estado no puede responder, cuando ves todo un despliegue privado, puede ser que sea con autorización del Estado, pero no se sabe, porque no hay una... Eso es bien extraoficial. Extraoficial, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que la pérdida del territorio, que es uno de los elementos esenciales del Estado, llega a ese momento, tiene la consecuencia que estás a un paso de un Estado fallido. Y cuando se llega a ese momento, puedes de cerrar el libro, porque ahí vendrán otras cosas más diferentes. Y interesante que los países que han estado, digamos, con una enorme presencia pandilleril le están llamando estados pandilla. Es decir, cómo va evolucionando la cosa. Entonces, lo último que ha publicado el Departamento de Estado es que se han mezclado, ¿verdad?, los narcos con las pandillas. Entonces, ¿cómo es un narcoestado con un pandilla-estado? Imagínatelo, eso es lo que pasa. Básicamente, Walter, las pandillas trabajan para el narcotráfico. Es su brazo armado. O sea, entenderlo. Yo a esto le llamaba ya lo que es el crimen organizado. Que es un concepto que va más allá de lo que normalmente. Ahí intervienen otras cosas. Dicen que el aceite
de las economías de estos países nuestros subdesarrollados es el dinero del narco. Es correcto. Es decir, mucho de lo que se mueve en la economía cotidiana y en la economía de estos países es dinero del narco. O sea, lo que se mueve y lo que mueve la eso no puede ser una justificación. Sí, pero mira, en los análisis pero es que es cierto, mucho de la economía. Entonces trasladarlo exactamente igual al tema de las extorsiones. Pues sí. Pues el tema de las extorsiones generaba ingresos y eso era lo que mantenía la economía. Sobre la base de la propuesta de manera así, que no es nueva, muchos de los gobiernos han hecho los intentos pertinentes para hablar de minimizar el número de municipios en nuestro país. Está a la base el tema del reordenamiento territorial. Sí, que por cierto hay una ley, Julio, si no me equivoco. A ver, tienes la palabra. Cuando tú revisas el tema de la reducción de municipios, te vas exactamente a qué es el tipo de gobierno local. Eso está, creo que ahí por el 202 de la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Que los departamentos se dividen en municipios, ¿verdad? Y tú tenés que en el área de San Salvador creo que son 19, pero tenés departamentos como Chalatenango, que tiene casi 33 municipios, es decir, muchos de ellos. Este tema, para en primer término, no es nuevo. Ya este tema ha estado en... ¿Y cuál es el requisito constitucional que tiene para la determinación de la creación de un municipio? Básicamente son 5 requisitos lo que la ley establece para que se pueda, dijéramos, crear un municipio en una determinada población. El primer requisito que exige, hoy por hoy tenemos 262 municipios y cada uno ha sido creado mediante un decreto legislativo. ¿Qué es lo que te dice? Una población en no menor de 10,000 personas para crear un municipio. El segundo requisito que esté determinado en un territorio, el centro poblacional de ese territorio no debe ser menor de 2,000 personas, la posibilidad que tenga para recursos suficientes para los gastos de administración, que es uno de los puntos débiles en muchos municipios del país, y que esté conforme a los planes de desarrollo nacional. Si se cumplen esos 5 requisitos, se crea entonces. La ley no habla, o cuando se dio, sobre el procedimiento para la reducción. Habla del procedimiento de la creación, pero no de la reducción. Y lo único que yo puedo interpretar... O desaparición. Es, o es una fusión, ¿verdad?, que puede ser, o una incorporación. Cualquier decisión que se vaya a tomar, la orientación que se ha tenido es el censo. Y el último censo, si no me equivoco, que hubo aquí en el país fue creo que en el 2007, que es, de hecho, tendría que actualizarse cada 10 años. El tema ya se pasó porque era el 2017 cuando tocaba el otro censo, para saber cuál es tu matriz poblacional. Y eso creo que no... Morazán tiene 29 municipios. ¿Será suficientemente? Chalatenango 33. Chalatenango 33, que es el que más tiene y el menos poblado. El menos poblado. Entonces, como que va a ser, creo que va a ser un tema muy importante. Y esta es la antesala, ojo, ¿verdad? Pero creo que esta es la antesala para el siguiente paso, que es la reducción de los diputados en la Asamblea Legislativa. Ya vamos a hablar correcto, de eso. Es correcto. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que antes existía la plancha nacional? Sí, y fue declarada inconstitucional. Entonces lo que hicieron, repartirlos en los departamentos. En los departamentos, o sea, quedó lo más. ¿Será necesario 84 personas en la Asamblea Legislativa para desarrollar esa labor? Es que el problema aquí no es si bajarlas a 50, si bajarlas a 30, si quién las baja. No, el problema aquí es que estas alcaldías fueron quebradas por una decisión oficial, ¿verdad?, electoral, quitando el FODES. Al quitar el FODES, esos son proyectos que entran y esos proyectos se contratan gente del municipio y genera algún tipo de desarrollo y dinamiza la economía en los pueblos. Mira, los municipios han quedado, al quitarles el FODES, que era un ingreso de verdad, en la penuria, han quedado, digamos, en una orfandad. ¿Y quién es el culpable de haber creado esa orfandad? ¿Quién lleva la gobernanza? Entonces, al tirar esa bomba de alta intensidad noticiosa, ya no nos ponen a pensar en el origen de la quiebra de todos estos municipios. No importa el partido que sea, están quebrados. Yo estoy a favor del reordenamiento territorial. Eso es, digamos, para que quede claro. Yo estoy a favor de eso porque
es necesario. Cuando hablas de reordenamiento, te estás definiendo a la reducción de los municipios, porque el concepto de reordenamiento va más allá, es decir, territorial. Puede ser reducción, puede ser fusión, puede ser, o sea, pero tiene que hacerse, dicho esto, tiene que hacerse un estudio. Quisiera también aprovechar esta plataforma para aclarar algo de una vez por todas, ¿verdad? El Salvador no tiene 21.000 kilómetros cuadrados. 20.000. Tiene 20.700 kilómetros cuadrados después del fallo de La Haya. Entonces dejemos de estar diciendo que hay 21.000 kilómetros cuadrados, porque no es así. Entonces no me digan que desde hace 144 años no necesitamos un reordenamiento. No, claro, pero el problema es que se haga podría ahora, decir una mala palabra, ¿verdad? solo que se haga ahora, pero con asunto electoral, bueno, y que lo hagan y quieran hacer, porque vamos a ver cómo hacemos esto. O sea, vamos a ver, hacer un reordenamiento territorial es una necesidad desde hace 144 años. Cualquier fusión o cualquier, dijéramos, reordenamiento que pudiese darse legalmente hablando surte efectos a partir del siguiente ejercicio fiscal. Así lo determina el Código Municipal. O sea, sí, pero hay también otra situación que está contemplada, creo que en el Código Electoral, y es que un año antes de celebrarse las elecciones tú no puedes trastocar ningún tema electoral. Si eso lo partimos al 6 de febrero del próximo año, ¿verdad? Quiere decir que en el tema electoral solo puede hacerse hasta antes del 6 de febrero. El origen de los municipios pobres no es que les hayan quitado el FODES. El origen de los municipios pobres es que los políticos a lo largo de 200 años han asusado el localismo para ir debilitando, fuerzas políticas del interior de los departamentos para que San Salvador tuviera siempre la hegemonía. Tenemos un municipio que mide menos que la tenencia de la tierra que da, o sea, manos privadas. Exacto, manos privadas. Entonces lo que te quiero, yo no estoy diciendo que las actuales alcaldías no necesiten el FODES para 2.32 kilómetros. Yo te estoy explicando por qué hay tanto municipio, como también tiene explicación, y porque somos tan chiquitos. No, pero ahí permitimos. Porque somos tan chiquitos. No poder dejar de ver hoy día. ¿Quién es el culpable de que seamos tan chiquitos? De que este país haya quedado así como quedó después de la independencia. Ese señor que tienen ahí en el cuadro en la Asamblea Legislativa, que se llama José Matías Delgado, ellos, porque creyeron que su país era solo San Salvador, no les importó cuando la gente de Olancho se quiso subir al Salvador y perder Choluteca. Mira, y ahí lo tenés en un cuadro ahí. Bajémoslo. Nueva Cotepeque. La creación de nuevos municipios tiene un sentido político electoral. Sí, correcto. Tú sabes que el voto del alcalde arrostra al voto del diputado. Así es, correcto. En función de eso, entonces es que se empiezan a crear de esto. ¿Por qué razón? Eso se rompió el 20. Entonces le estás dando la razón a Walter. No es que se rompió. Es decir, eso es una realidad electoral política, pero no te significa que siempre va a ser lo mismo. Claro. Si reducís, pero puede cambiar. Reducir diputados también. Cambió el 20. Dejemos terminar a Julio con el planteamiento. Mi planteamiento es que el poder territorial está en los municipios. Ahora, la estrategia territorial en el ordenamiento, tampoco puedes tener 262 presidentes en la República, que es el concepto que se ha tenido aquí. Hay alcaldes que hasta te ponen alcalde jefe de distrito y te lo subrayan. La competencia municipal no puede afectar, y así lo dice el código. Cuando ustedes leen el artículo 5 del Código Municipal, dice que las atribuciones conferidas no afectan a las demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay alcaldes que han dado a diestra y siniestra permisos de construcción sin tener ninguna base para hacerlo, simplemente porque es una política. ¿Qué pasaría cuando en realidad eso se concentrara? Aquí tenés zonas residenciales que pasaron a ser zonas comerciales de la noche a la mañana. ¿Productos de qué? De un permiso de un alcalde. Y eso lo sabe. Ese ordenamiento territorial es el que deberíamos de estar demandando. No puede ser que los alcaldes sigan en ese mismo concepto. Ahora, vos hiciste un planteamiento, el tema del FODE. Ese es un tema que hay que analizarlo, porque no se ha quitado. Lo que han hecho es reducirlo, ¿verdad? Porque no lo pueden quitar porque es constitucional la creación del FODE. Bueno, el poder local en sí mismo es algo disperso, pero a la vez unido. Cuando lo ves como tal, es un poder. Entonces, al desmontar el poder local,
O sea, vamos a quedar, digamos, ya no en una democracia, pues. Entonces, ¿qué es lo que se está configurando? Entonces, yo sí diría, digamos, que se le ponga mucha atención a esto, porque evidentemente, o sea, las transformaciones que se están dando en el país nos van llevando a un desmontaje institucional, digamos, a un ir eliminando las instituciones y a ir centralizando el poder. Eso no se puede en una democracia. ¿Por qué si en el pasado también fue punto de discusión? ¿Por qué no lo hicieron los gobiernos anteriores? ¿Por qué? ¿Porque habrá un costo político en ello? Uno. Y dos, el control, porque al final quien va a tomar esta decisión al margen de cualquiera es la Asamblea Legislativa. Ahora, yo lo que sí creo y lo que he escuchado y he sabido es que el partido en el gobierno está reflejando en sus encuestas internas problemas en las alcaldías, rechazo de la población a sus alcaldes por ineficientes, porque no tienen dinero. Entonces tienen un problema serio ahí, hay un problema serio. ¿Cómo lo van a abordar? No sé, pero también creo que es distractivo y creo que no van a entrar a fondo a eso como lo plantea Julio y ustedes. Te voy a decir una cosa. Hay una participación de las comunidades a través de los cabildos abiertos. Te voy a decir que el artículo 116 del Código Municipal establece ese mecanismo y te dice que cuando el Consejo considera conveniente o deseare conocer la voluntad ciudadana de un proyecto determinado, ¿verdad?, podrá convocar a los ciudadanos de su comprensión por medio de la consulta popular. Sí, es decir, el instrumento en el tema de está ahí. ¿Por qué no lo hacen ya? Pues? Cada municipio lo puede hacer. Me permite, aprovechando tu lanzo, un reto a los alcaldes. Hagan un cabildo abierto, ya lo pueden hacer, es una respuesta política a la propuesta que se ha lanzado de reducir los municipios. Hagan un cabildo abierto en sus municipios, los alcaldes, pregúntenle a su gente qué opinan de eso. Si están de acuerdo en dejar que su municipio se fusione con otros municipios, ¿verdad? En caso dado que así fuera. Y hacen ¿no te parece que es una respuesta política? Pero lo que yo veo es que se quedan callados, se quedan quietos, ¿verdad? Es una oferta. No están callados, hay algunos que no. Hagan el cabildo. Hay más de 12 municipios. Manifiesten a la gente, pregúntenle a la gente, hagan el cabildo abierto. Régimen de excepción durará todo el 2023 con ofensiva total, decía en su resumen la intervención que hicieron los miembros del Gabinete de Seguridad en la evaluación. Bueno, lo del estado de excepción es político ya, ¿no? Ellos tienen los votos en la asamblea, pueden prorrogarlo todo el año, en eso estamos de acuerdo. Más allá de que haya gente que diga sí, esto es inconstitucional o es no, también lo que yo siempre he aclarado, ¿no? Ya se liberaron ¿cuántos? 3.200 que eran inocentes, y según el comité de tortura hay que revisar 10.000 casos de gente que podría no estar involucrada y está detenida. Eso tienen que hacerlo porque, como ya vimos, hay 14 detenidos por ahora, como anunció la Procuraduría de Derechos Humanos, de haber violado los derechos humanos. Y esto obviamente va a ir más arriba, pues, porque estos son tropas, soldados que anduvieron deteniendo o cometieron abusos. Pero también hay jefes, hay funcionarios que van a tener que salir involucrados en estas violaciones a los derechos humanos. Simple y sencillamente cuidar eso que se ha llamado daños colaterales, ¿verdad?, para que no aumenten, porque responsabilidades van a haber en eso. Creo que hay que hacer un balance equilibrado en eso. Sí, por supuesto, ha tenido cosas, digamos, que hay que valorar y la gente lo reconoce, pero el no aceptar de la parte oficial todas esas, errores, todas esas violaciones a los derechos humanos, que no es daño colateral, eso 10.000 no es colateral, 10.000 no es colateral. Si la población rechazara de manera contundente, lo quitan inmediatamente. Eso claro, que ahorita quepa duda. Claro. Pero ¿por qué no se quita? Porque la percepción que tiene la ciudadanía en el territorio es que la medida es buena. Que ha funcionado. Que ha funcionado. Bueno, pero y si tú le preguntas, solo termino, y si tú le preguntas a la gente, mire, ¿y usted qué opina de este régimen? ¿Siente usted mayor seguridad? Sí. Entonces, claro, el político que toma decisiones políticas lo hace en función de percepciones, lo hace en función de realidad. Entonces, mientras la ciudadanía siga teniendo la percepción, la realidad de que lo que está haciendo es bueno y lo palpa, no lo van a cambiar. Así de fácil.